Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que proclama las buenas nuevas, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Yahvé ha revelado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Porque no saldrá apresuradamente, ni irá huyendo, porque Yahvé irá al frente de ustedes, y el Dios de Israel es el que los reunirá. He aquí que mi siervo se conducirá con sabiduría, será levantado, exaltado y muy engrandecido. Así como muchos se admirarán de él, así su apariencia será dañada más que la de cualquier otro hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Este purificará a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca a causa de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y entenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Yahvé? Creció ante él como un infante, y como raíz de tierra seca, no tenía buena apariencia ni esplendor. Lo miramos, que no tenía buen aspecto, y lo negamos. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro. Lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Y nosotros le tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos restaurados. Como ovejas todos nosotros nos descarriamos, cada quien se volvió por su propio camino. No obstante, Yahvé hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que permanece muda ante el esquilador, no abrió él su boca. A la cárcel y al juicio fue llevado, y su generación, ¿quién la relatará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la desobediencia de mi pueblo fue ofrecido. Se dispuso con el perverso su sepultura, pero con el rico estuvo en su muerte, aunque no cometió perversidad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Yahvé quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento, y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado, para ver descendencia y largos días. También la voluntad de Yahvé prosperará en su mano. Debido al dolor de su alma, él verá y quedará satisfecho. Con entendimiento librará de culpa a los que hacen la voluntad divina. Por cuanto él es el siervo, llevará los pecados de ellos. Por lo cual yo pondré su parte entre muchos, y él repartirá el despojo de los poderosos tiranos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los malvados. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por todos nosotros. Amado Papito Celestial, nuestro buen pastor Jesús, al inicio de este nuevo mes, seguimos el camino que nos marcas a través de cada predicación. Y te agradecemos que en medio de toda esta tormenta y todo este valle de sombras de muerte por el que hemos pasado,
tú nos has dirigido y tu palabra nunca ha faltado. Ahora pedimos que al entrar en este nuevo mes, no sea la incertidumbre, el miedo, lo que nos haga desviarnos del camino, sino que podamos, con paso firme, avanzar en el seguimiento confiado de tu voluntad. Guíanos en cada predicación en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, y demos inicio a la predicación del día de hoy. La predicación del día de hoy es: acerquémonos. Marcos capítulo 10, versos 32 al 34. En la lectura que acabamos de hacer del libro del profeta Isaías, lo que se llama el canto del siervo sufriente, podemos apreciar frases o palabras que al considerar el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan, nos resultan tan parecidas, tan familiares, que definitivamente nosotros que estudiamos la vida de Jesús a través del Evangelio de Marcos o a través del Evangelio de Juan, vemos el cumplimiento de la profecía del canto del siervo sufriente. Bien, seguimos en Marcos capítulo 10, versos 32 al 34. Iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos más allegados no salían de su asombro, pero los que seguían detrás de ellos iban con miedo. Jesús se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Jesús les dice: como ustedes pueden ver, estamos subiendo a Jerusalén. Y se los dice como quien les dice lo más obvio, pero que ellos pareciera que no se están dando cuenta. ¿No se dan cuenta que vamos a Jerusalén? Claro que se dan cuenta, pero es que ustedes están distraídos, o sea, los discípulos, no tú. Y el representante de la humanidad va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas, maestros de la ley, o sea, saduceos y fariseos, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, o sea, a los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días se levantará. Con toda claridad Jesús ha expuesto el itinerario que les espera. Es cierto, hay eventos que no se pueden clarificar con fecha exacta. Jesús nunca les dijo a los discípulos, a los cristianos de Jerusalén, cuál era la fecha exacta en la que los romanos invadirían Jerusalén y la destruirían. Sin embargo, los datos que les dio fueron suficientemente claros para que cuando se dieron los acontecimientos, los cristianos sabían perfectamente lo que iba a suceder. En su momento, la palabra divina nos puede dar datos, información, señales, que tal vez en este momento son como esa pieza del rompecabezas que no logramos encajar en ningún lado, pero que la dejamos allí durante un ratito. Y más adelante, cuando avanzamos en armar el rompecabezas, esa es la pieza clave y fundamental. Así también, ahora nosotros podemos estar seguros de que tenemos la información. Solamente falta que los acontecimientos tengan la claridad. Pues bien, majestuoso y solitario avanza nuestro Maestro. Con paso firme sube a su destino. Nosotros, sus discípulos, lo seguimos. Algunos justo detrás de él, asombrados. Los demás detrás de nosotros con miedo. Pareciera que entre más atrás, más miedo. Si nos pusiéramos, ¿verdad?, estaría al frente Jesús, ustedes y yo exactamente atrás de Jesús, asombrados de todo lo que nos está enseñando Jesús, y más atrás de nosotros los demás discípulos. Y conforme tú te fueras yendo hacia atrás en la fila,
te darías cuenta que entre más atrás, más miedo. Entre más atrás del seguimiento de Jesús, hay más miedo. O dicho de otra forma, nuestro miedo nos aleja de Jesús. Nuestro miedo es por no entender las palabras de Jesús. Al no entender las palabras de Jesús, vamos bajando la velocidad y vamos alejándonos de Jesús. La falta de entendimiento produce miedo. Anótalo. La falta de entendimiento produce miedo. En cualquier área. Si no, fíjense ustedes, niños, niñas, cuando se iban a presentar a un examen, no sé ahora cómo hagan los exámenes, ¿verdad? Pero cuando se iban a presentar a un examen y ustedes sabían porque habían estudiado, pues se presentaban al examen sin miedo a que si iba a ser de opción múltiple, a que si iba a ser de una forma o de otra, a que los iban a sentar juntos o separados, no importaba. Pero cuando uno sabe que no sabe, el miedo nos embarga y tenemos terror de lo que vaya a pasar durante el examen. La falta de entendimiento, el no tener la información, produce miedo. ¿Cómo debemos interpretar las enseñanzas de Jesús en actos y palabras? O sea, ¿cómo aplicamos las palabras de Jesús en nuestra vida diaria? Es una pregunta importante. Recuerden que Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan de Maós? Cuando vimos el capítulo 1 del libro del profeta Nahum, ahí se habla de un Maós, de una roca sólida, firme, que sirve de refugio para los que confían en Yahvé, para que cuando venga la destrucción de Nínive, esas personas puedan refugiarse en ese Maós y puedan estar a salvo de la gran tormenta que se avecina. Y lo interesante es que en ese Maós, vimos en esa predicación profética de Nahum, hay una fiesta. En la fiesta con Jesús. Pues bien, es lo mismo, es la misma idea. Entender las palabras de Jesús y aplicarlas a nuestra vida diaria nos asegura que estamos en la fiesta con Jesús. O sea que la falta de festividad en nuestra vida puede estar asociada a la falta de aplicación de las palabras de Jesús en nuestra vida cotidiana. Dicho de otro modo, no podemos decir que hemos entendido el mensaje de Jesús hasta que lo aplicamos en nuestro diario vivir. Si no sabemos cómo aplicar lo aprendido en una predicación en nuestro diario vivir, realmente no hemos entendido la predicación. La podemos recitar de memoria, podemos decir más o menos lo que dijo el pastor, pero el verdadero entendimiento, dice Jesús, y dice la etimología hebrea de la palabra entender, es cuando lo aplicamos a la vida cotidiana. En la Biblia, el conocimiento que brinda Yahvé es un conocimiento práctico. No es un conocimiento teórico para filosofar acá no, es algo de la vida diaria. Y yo sé que muchos teólogos y muchos pastores, ¿verdad?, predicamos así con una elocuencia y todo que ni se nos entiende nada, pero decimos, ¿cuánto sabe nuestro pastor? Mira nada más, qué sabiduría, no le entendemos nada. No, el mensaje de Jesús debe tener una aplicación. Otra pregunta, ¿acaso Jesús está diciendo que la religión con sus rituales no sirve? Claro que sí, eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que la religión, y lo pongo así, la religión, para que ahí queden englobadas todas, con sus rituales no sirve. Y si no tiene rituales, pues entonces no es religión. Para que sea religión, o denominación, o secta, tiene que tener rituales. Y Jesús dice que no sirve. Otra pregunta. ¿Acaso le niega Jesús eficacia
a nuestras más preciadas, aquí dice precisadas, pero es preciadas tradiciones? Exactamente, Jesús dice que nuestras más preciadas y atesoradas tradiciones no tienen más valor que el histórico. O sea, si hacemos algo porque siempre se ha hecho así, pues puede tener un valor histórico para nosotros, pero no son eficaces para mejorar nuestra comunión con Dios, ni para cambiar nada de la voluntad divina. Otra pregunta: ¿acaso, o más bien, cómo debemos entender su autoridad al hablar? A estas alturas, después de todo lo que hemos visto del Evangelio de Marcos y lo que hemos visto del Evangelio de Juan, ¿cómo debemos entender su autoridad al hablar? Pues debemos entender que Jesús habla con autoridad divina. O sea, Jesús dice la verdad. No es que haya verdad en las palabras de Jesús. No es que Jesús diga algunas verdades, no. Es que cuando Jesús habla, Él está mostrando la verdad absoluta, la verdad divina. Jesús habla con la autoridad porque Él es Dios, Dios hecho carne, Dios hecho humano. Y cuando Él habla, lo que Él nos dice es la verdad. Y yo sé que todos en este momento podríamos decir amén, Jesús dice la verdad. Entonces, ¿por qué le andas buscando 3 pies al gato? Entonces, ¿por qué si Jesús te está diciendo algo con toda claridad, tú le andas buscando de, no, bueno, sí, Señor, pero es que aquí, no, es que aquí el que no tranza no avanza, Señor, y no es que, mira, es que aquí son de otro modo, mira, Señor, tú no eres de por aquí, porque mira, por aquí las cosas son de otro modo. O sea, ¿para qué le andas buscando? Sigues generando tensión en tu vida, porque Jesús nos está tratando de llevar a su voluntad y tú tratas de llevar la palabra divina a tu voluntad. Quieres que Jesús te ayude a vivir tu vida bajo tus criterios y sigues creyendo que tu opinión es tan importante como la de Jesús. Mira, Jesús, yo opino, tú no opines. ¿Cómo te vas a poner a opinar con Jesús? ¿Estabas allí presente cuando Jesús creó? Estoy citando a Dios en el libro de Job. ¿Estabas tú presente cuando Dios nos diseñó? Olvídate del universo y las estrellas y todo. A ti y a mí. ¿Tú estabas allí cuando te diseñó? ¿Cuando diseñó tu proyecto de vida? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos tomar las palabras de Jesús? ¿Qué autoridad debemos dar a las palabras de Jesús? Pues una autoridad absoluta. Otra pregunta. ¿Qué tienen que ver sus enseñanzas, las de Jesús, con nuestros anhelos de grandeza y dominio del mundo entero? Vamos a tratar este tema en la próxima predicación de una manera más profunda. Pero dejémosle aquí, algunos ya se han adelantado a ver qué sigue, ¿verdad? Ya están viendo de qué estoy hablando. ¿Qué tiene que ver la enseñanza de Jesús con nuestros anhelos de grandeza y dominio? Dominio del mundo. No tiene que ver nada. Nada. Las enseñanzas de Jesús no tienen nada que ver con nuestros anhelos de grandeza, dominación, adquisición de bienes materiales, fama y fortuna, nuestra vida que hemos idealizado y planeado de acuerdo a los estándares de felicidad y éxito de esta sociedad. No tiene nada que ver. O dicho de otro modo, Jesús no vino a ayudarte a lograr tus planes y tus metas. Jesús viene a mostrarte cuál es tu vida, tu verdadera vida, la que Él diseñó para ti, la única que te va a traer plenitud de vida, y no todas las vereditas por las que has andado. ¿Acaso, fíjate la siguiente pregunta, ¿acaso Jesús no viene a nosotros para ayudarnos a cumplir nuestros sueños? ¿Acaso Jesús no está aquí para cumplir nuestros sueños? Y de una vez te lo digo con toda claridad para que quede bien claro y luego no digas que no quedó claro. No. Jesús no vino a ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Jesús ilumina nuestro ser interior
para que dejemos de ver hacia afuera y empecemos a ver hacia adentro. Tú no te vas a conocer a ti mismo viendo las series de televisión, viendo cómo viven los famosos, anhelando los lujos y placeres de una sociedad que vive un espejismo. Tú vas a descubrir quién eres tú mismo viendo dentro de ti, dejando que Yahvé ilumine tu ser interior, para que descubras quién eres tú, tu verdadero valor, y tu verdadero valor no en función de lo que opina la gente allá afuera, no en función de las etiquetas que pone la sociedad, sino en función de tu Creador, del que te creó, para que aprendas a escuchar a tu Creador, para que aprendas a escucharlo a Él y de Él recibas aprobación, impulso, anhelo, plenitud de vida. Por eso, con miedo, bajamos la velocidad y nos vamos alejando. Porque entre nuestras dudas, nuestras quejas, nuestro yo opino, nuestros sueños, nuestras frustraciones, nos vamos alejando del mensaje de Jesús. El miedo nos aleja. El miedo nos aleja. Jesús vino al mundo para morir y resucitar. Con esto abre para todos nosotros el acceso libre a la presencia de Dios. O sea, vino a salvarnos. Y si Él hizo eso, ya no se necesita de ningún ritual, de ninguna religión. Jesús vino al mundo para anunciar la buena noticia de esta salvación, para decirnos que Yahvé puede ser para nosotros como nuestro amado papito, y que nosotros somos para Él como sus niñitos pequeñitos. Jesús vino al mundo para decirnos que por fin podíamos liberarnos y abandonar rituales, tradiciones, dogmas y religiones, no para construir otra religión más, sino para liberarnos de todo eso. Jesús vino al mundo para invitarnos a regresar al hogar paterno, a disfrutar del amor de nuestro amado Padre como sus hijitos amados. Jesús vino a decirnos que Dios es amor, que Él nos ama, que esa imagen que teníamos de un Dios lleno de ira y de deseos de venganza y que quiere mandar a la mitad de más de la mitad de la humanidad al infierno para que ardan el infierno por toda la eternidad, y cuando parece que ya se van a terminar de chichinar, volverles a dar energía y vida para que sigan quemándose en el infierno. Esa imagen de un Dios que ordena exterminar pueblos enteros y que ordena sacrificios sangrientos y todo eso, ese es el Dios que te inventó la religión. Bueno, nos inventó la religión para mantenernos atados a miedos, a rituales. Y Jesús viene a decirnos que no es así, que Dios es amor, que la verdad es que Dios es amor, que Él nos ama, y es el mismo mensaje que estuvieron diciendo los profetas. Por ahí en uno de los profetas Dios dice: siempre les envié profetas, siempre, todo el tiempo. No de todos tenemos registros, realmente tenemos registros de muy pocos profetas. Hubo muchos más profetas de los que conocemos, y sus mensajes seguramente eran muchos más extensos de los que nos quedaron guardados. Gracias a la providencia divina tenemos lo que tenemos de los libros proféticos. Si fuera por la religión no tendríamos ninguno. ¿En serio? Porque un estudio atento, una lectura atenta de la Biblia te hace ver esa confrontación entre el sacerdocio y los profetas, entre la religión de los sacerdotes y el mensaje de los profetas. Solo que los sacerdotes, la religión, supo muy bien campechanearse la situación, y ya en la época de Jesús los fariseos levantaban estatuas y monumentos a los profetas. Y Jesús los denuncia: bola de hipócritas. Eso dijo Jesús a los fariseos, bola de hipócritas, levantan levantan estatuas a los profetas, y ustedes mismos declaran que sus padres son los que los mataron. O sea, son hijos de los mismos. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje que trajo Jesús. Un mensaje que nuevamente las religiones que se construyeron en nombre de Jesús volvieron a hacer exactamente lo mismo: eclipsar el mensaje de Jesús. ¿No te has dado cuenta cómo la religión cristiana está exaltando la figura de Pablo? Con todo respeto para Pablito, que está ya en el cielo y que de seguro
me ha de estar viendo no con ojos muy benévolos, ¿verdad? Pero es la verdad, Pablito, es la verdad. La religión exalta la figura de Pablo opacando la figura de Jesús. Yo creo que hasta al apóstol Pablo le daría pena eso. Oigan, pónganse a escuchar a Jesús, no a mí. Dejen de divinizar mis palabras y escuchen las de Jesús. Somos más paulinos que cristianos. Sabemos más de Pablo y sus cartas y sus ideas y sus mensajes y nos entramos en controversias porque Pablo dijo esto y en aquella carta dijo aquello. ¿Y el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús lo hemos olvidado. El mensaje de Jesús es lo que realmente importa. Jesús no vino a cumplir los sueños judíos de establecer un imperio judío de dominación mundial. Eso es lo que pensaban los judíos de la época de Jesús. Todos, el 99.99% de los judíos de aquella época pensaban que el Mesías vendría para conquistar el mundo entero y formar el imperio judío. Y así lo pensaban sus discípulos. Espérate a la predicación del próximo domingo. De eso va a tratar, de ese anhelo, de ese sueño imperialista mundial. Y Jesús era la figura perfecta para poder cumplir ese anhelo. Y Jesús no vino a eso. No vino a eso. Jesús no vino a exaltar la religión judía por encima de todas las demás del mundo. Es que es la mejor religión del mundo. No, hombre, les puso, pero les dio hasta con la cubeta. Jesús no vino a poner a los judíos como la mejor raza del mundo, discriminando a todas las demás. ¿Cuántas veces dijo Jesús, he hallado más fe entre los que no son judíos que entre los judíos? Jesús no vino a encumbrar a sus seguidores para que fuesen los grandes de este mundo, poderosos, exitosos, famosos. No. Claramente Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y el discípulo no puede ser más que su maestro. No puede ser que ahora los cristianos dominemos el mundo y seamos poderosos y tengamos poder económico y poder político y poder social. No, estaríamos traicionando el mensaje de Jesús o por lo menos distrayéndonos. Porque si un cristiano empieza a meterse en política, empieza a distraerse con la política y deja a un lado el mensaje de Jesús. Si un cristiano empieza a acumular poder, si un pastor empieza a acumular poder económico, se empieza a preocupar más por contar los billetes que por contarnos las historias de Jesús. Ven ustedes el gran abismo que hay entre el mensaje de Jesús y lo que sucede con la religión y sus predicadores. Jesús, es que iba a decir otra cosa, las palabras, miren, parece periférico a mediodía, van así todas, que cuál sale, cuál no sale, porque pues hay que pensar bien qué se va a decir y qué no, porque hay niños y niñitas viéndonos. Entonces, saludos Alea, Tamara, ahora sí, te mando saludos. Bien, Jesús no vino, ponga atención de una vez, pongan atención todos, esto es muy importante. Jesús no vino a ayudarte a conquistar tus vanos sueños egoístas y materialistas. Y hubo una época, los últimos 20 años más o menos, en la que un sector muy grande y muy importante del cristianismo se dejó arrastrar por estas ideas de un cristianismo triunfalista, en el que si aplicabas tal y cual secuencia de actos, o sea, un ritual, pintadito de otra forma, pero al fin ritual, podías llegar a conquistar todos tus sueños de grandeza y éxito material, porque Jesús quiere que seas rico y quiere que tengas éxito y prosperidad. Eso es herético, eso es satánico, eso es horrible. Traicionar por completo el mensaje de Jesús. Se lo van a pedir los discípulos a Jesús el próximo domingo. Bueno, se lo pidieron aquí en el Evangelio, pero nosotros lo vamos a ver el próximo domingo. Jesús, ayúdanos a ser grandes, poderosos y famosos. ¿Cómo crees? Allí empiezan nuestros problemas. Porque nuestra mente egoísta, nuestra mente egocéntrica solamente está pensando en el placer personal. Y pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor y que todos los demás nos tienen que servir y que tienen que hacer lo que queramos. Sí, te estoy hablando a ti.
que traemos el título de cristianos, pero queremos que toda la iglesia nos admire, que toda la iglesia nos aplauda, que toda la iglesia nos tolere, que toda la iglesia nos aguante, que toda la iglesia, no sé qué quieres tú. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a andar cumpliendo caprichos. Y sí hubo cristianos que dijeron, pues yo hice esto, e hice el pacto, e hice esto y aquello, y sí pasó esto y todo. Aguas. Segunda de Tesalonicenses habla de milagros y poderes engañosos. No todo lo que brilla es oro. Jesús no es el copiloto de tu arrogante vida. Jesús no viene a ayudarte a lograr tus caprichos. Primero, debes establecer una correcta comunión con Jesús. Ser capaz de escucharlo, ser capaz de hablar con Él y que Él te diga cuáles son sus planes para tu vida. Y tú lo único que quieres es que Jesús te ayude en tus caprichos. Nada más, para eso le pides. Y si no te responde, pues le buscas por tu lado. Y luego te va mal y ahí andas chillando. ¿Y Jesús por qué? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde está Dios cuando se le necesita y todo? No, pues si Dios no es 911. O sea, Dios no es un servicio de ayuda para cuando te pase algo ahí viene a ayudarte. No es así. Así no funciona. Estás como una oveja que decía que, pastor, es que me tiene que ayudar en mis planes. No, ¿cómo crees? ¿Cuándo has visto que el pastor anda correteando, a cada oveja? El pastor Jesús va al frente con una dirección, con un camino a seguir, y nosotros lo seguimos. Nosotros seguimos a Jesús, no Jesús a nosotros. Y les digo esto de copiloto porque hubo una época, yo estaba más joven, tendría 17, 18 años, se puso de moda ahí una estampita que le pegabas una calcomanía que pegabas en la defensa de tu auto que decía Jesús es mi copiloto. Y ahí está la bola porque eran muchos, la bola de cristianos comprando los que tenían auto, ¿verdad? Yo no tenía auto, ¿verdad? Y le compraban para ponerle ahí, ¿verdad? Y llegaban a la iglesia con su calcomanía. Y yo a mis 17 años yo decía, eso está mal, pues ¿cómo que Jesús es mi copiloto? O sea, él nomás me va diciendo si le falta gasolina, si ya se encendió el foquito de hay que checar el motor, o si ya me pasé una cuadra, tenés que dar vuelta a la derecha aquí. No, ¿cómo crees? Pero eso nos ayuda a entender lo mal que andábamos. Jesús es nuestro Dios Salvador, lo dejo bien claro. Jesús es nuestro Dios y Salvador, y Dios solamente hay uno, y es Jesús, y es nuestro Salvador, que viene a conducirnos al hogar paterno. A eso viene. Jesús viene a tu vida a despertarte, a iluminarte y a llevarte a una dulce y profunda comunión de amor con Él. A eso viene. De esa comunión de amor con Él surgirá una vida de plenitud. Surgirá una vida plena, maravillosa. Esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera felicidad. Porque feliz solamente Dios. Jesús nada tiene que ver con rituales supersticiosos que prometen prosperidad. Ya lo dije, lo he dicho y lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Porque ya viene en el futuro quienes otra vez van a decir el mismo discurso y otra vez se la van a creer, pero tú estás advertido. Jesús nada tiene que ver con rituales supersticiosos que prometen prosperidad, precisamente porque viene una gran crisis económica, precisamente porque viene una etapa de grandes carencias. Van a surgir falsos predicadores que te van a prometer rituales supersticiosos para obtener prosperidad, y Jesús no tiene nada que ver con eso. Jesús nada tiene que ver con amuletos, hechizos, rituales y dogmas. Y ya no le entro en más detalles porque ya lo saben. Jesús tiene un proyecto muy bien definido y nos invita a cada uno de nosotros, a ti y al que está allá atrás. No, ahora se pasó para acá, al de allá. A todos nos invita a seguirlo, a unirnos a sus planes, a su proyecto de vida. Porque al seguir a Jesús, descubrimos la plenitud de vida.
Y lo más importante, descubrimos que siguiendo a Jesús, todo, ¿y qué es todo? Todo en la vida adquiere su verdadero sentido y su verdadero valor. Cuando tú decides seguir a Jesús en obediencia, poniendo en práctica lo que aprendes en la predicación, todo en tu vida empieza a tener sentido y adquiere su verdadero valor. Te das cuenta que hay cosas que tú atesorabas como lo más valioso en tu vida. Empiezas a seguir a Jesús y te das cuenta que esto es basura. Esto hasta huele mal, ya está descompuesto, tíralo. Te das cuenta de lo que realmente importa y te das cuenta de cómo has estado desperdiciando tu tiempo, por no decir más cosas. Siguiendo a Jesús, disfrutamos de verdadera vida plena. Siguiendo a Jesús, disfrutamos de verdadera vida plena. Cuando Jesús y su mensaje no cumplen con nuestras expectativas, cuando el mensaje de Jesús no es agradable a nuestro oído, qué chistoso, ¿verdad? Que nuestro oído es muy sensible a las palabras de Jesús. Si Jesús dice algo que no nos gusta, me lastima mi oído. Y sí puedes oír semejantes barbaridades allá afuera. Qué simpático, ¿verdad? Qué simpático, porque nuestros oídos han escuchado cada barbaridad, cada grosería, cada mentira. Pero el mensaje de Jesús, es que no le oigo, es que no le entiendo, es que no me gustó, hoy no me gustó la predicación. A ver, búscate otro pastor, de esos que hablan bonito, de esos que y ahí andamos buscando. Bueno, andábamos. Cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos, cuando Jesús no se ajusta a nuestra visión de la realidad. ¿Por qué Jesús no hace esto? ¿Por qué Jesús no hace esto otro? ¿A poco no has escuchado eso? Gente que está enojada con Dios, ya no se congrega porque esperaba que Dios hiciera algo y no lo hizo. Yo pensé que Dios iba a correr a nuestro pastor y no lo corrió. Ahí sigue el pastor dando lata. ¿Dónde está Dios? No, pues no va a hacer lo que nosotros queramos, ni modo. Aquí sigo, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿qué le vamos a hacer? Cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos, entonces nos asombramos, nos escandalizamos, tropezamos, nos da miedo. Y es entonces que comenzamos a alejarnos. No, de plano unos ya hasta se fueron. Cuando levantaron la voz a gritos, haciendo que la iglesia vaya en la dirección que ellos creían que era la correcta, porque a su modo de ver la iglesia debería de caminar para allá. Óyeme, pues si la iglesia nació con un propósito, tiene un propósito, un plan. No, hay que ponerlo a votación. Se parecen a los que salieron de Egipto. ¿Te acuerdas de esa historia que ya le he dicho tantas veces que es de decir, ahí va otra vez el pastor con la misma cantaleta? Sí, ahí va y otra vez. Ahí está todo el pueblo, sale de la esclavitud en Egipto y un día empiezan ahí los futuros líderes sindicales, ¿verdad? Oigan, ¿y quién nombró a Moisés como líder? ¿Y por qué nos sacaron de Egipto? No, hombre, vamos a hacer una votación, vamos a poner, ¿cómo se llaman? Planillas o plantillas, ¿cómo se llaman esas cosas, verdad? Y vamos a nombrar candidatos, ¿verdad? Y vamos, elecciones libres, ¿verdad? No, hombre, que interviene Yahvé, ya ni les cuento lo demás, Fíjate, algunos se alejan radicalmente, simplemente dejan de escuchar a Jesús y se van tras los falsos profetas con su mensaje de prosperidad y magia supersticiosa. ¿O no? Tú los conoces. Tú y yo conocemos cristianecitos, que cuando el mensaje de Jesús lastimaba sus finos oídos y el camino que estaba siguiendo Jesús no se ajustaba a sus intereses personales, se fueron a escuchar falsos predicadores que hablaran de prosperidad,
o de magia supersticiosa. De magia o de superstición. Les encanta estar escuchando que no, es que el diablo se aparece en tal lado, no, es que esto si lo escuchas al revés, no, es que esto, les encanta ese mensaje. Otros van brincando de aquí para allá, o sea, de una congregación a otra. Bueno, ahorita ya no, porque no se congregan, que por ahí me están diciendo que muchas congregaciones ya se están congregando y que otras iglesias nunca se dejaron de congregar, pues allá ellos. Pero bueno, nosotros no nos estamos congregando, nos reunimos aquí en YouTube, o sea, no, ahí en tu casa, ahí en tu salita, ahí nos reunimos cómodamente. Otros más van brincando de aquí para allá buscando el apapacho, y no precisamente el apapacho feliz. Buscan figurar, por eso se van a otras iglesias, porque quieren figurar, quieren ser reconocidos. Y como acá pues no se les hace mucha fiesta, pues se van a donde les hagan fiesta, pues óyeme, buscan que les aplaudan. Y como aquí no aplaudimos, pues se van a donde les aplaudan. Buscan que les digan que van bien. Porque mientras el pastor nos diga que vamos bien, no, pues amén. Pero cuando el pastor nos empieza a decir que somos egoístas, y que somos materialistas, y que somos chismosillos, ya no nos gustó, vamos a cambiar de pastor. No, hombre, yo se los digo, pero sí, con conciencia de causa, no, así se dice. Bueno, por experiencia. De 2, 3 congregaciones me corrieron porque no les gustó que cómo les hablaba. Y no fue idea mía, me lo dijeron directamente. No, Javier, es que no nos gustó ese sermón, esa predicación, y es que esto y que el otro, pues es lo que dice la Biblia. Fíjense. Otros simplemente seguimos a Jesús, pero ya no con tanto entusiasmo, más bien de lejitos, como el que se fue hasta allá, hasta la orilla, ahí por donde está la puerta, ahí así, de lejitos, como que no alcanzamos a escuchar todo lo que Jesús dice. Yo no sé si solo me pasaba a mí, pero en todas las iglesias donde tuve el privilegio de predicar, todos los templos donde tuve, o lugares donde tuve la oportunidad de predicar, siempre la primera fila estaba vacía. Nadie se quería sentar en la primera fila. Yo ya se los he dicho, las pedradas empiezan de la segunda a la tercera fila. A los de la primera fila no les toca pedradas. Y menos cuando utilizaba yo una tarima, o sea, cuando me ponían una tarima, pues menos. No, atrás había gente parada y les decía, hermanos, acá adelante hay lugar. No querían pasar adelante. Qué chistoso, no sé si solo a mí me pasaba. Pregúntenles a otros pastores, si conoces a otro pastor, pregúntales si también les pasaba eso, de que no se querían sentar adelante. Así somos con Jesús. Sí seguimos a Jesús, pero pues ya no como antes, así de lejitos. Y es que no alcancé a oír toda la predicación, porque casualmente sonó mi celular a media predicación y lo tuve que contestar. Qué falta de respeto para Jesús, que a media predicación tengas que contestar. Qué falta de respeto para Jesús. Es que tengo que contestar el mensaje. Qué falta de respeto. Aún seguimos siendo del rebaño de Jesús. ¡Ay, qué bueno! Pero ya no vamos pegados a Él. Ya no somos el discípulo amado. ¿Cuántos de ustedes anhelaban ser el discípulo amado? Yo quiero ser el discípulo amado. Estar pegado a Jesús, recostarme en su pecho, poder escuchar a Jesús, ser al que le cuente las cosas más íntimas, la enseñanza más profunda. No, ya no queremos ser el discípulo amado. Ahora somos el visitante que escucha sin entender. Yo nomás aquí estoy escuchando. O sea, ni entiendo nada, pero aquí no estoy escuchando. No. Examínate a ti mismo y date cuenta. Y date cuenta que estás luchando contra la verdad. Porque el mensaje divino no se adapta a tus criterios, a tus ideas.
Y tienes que quebrantar tus ideas, tus criterios, tu idea de control, tu idea de dominio, tu idea de saberlo todo, y empezar realmente a escuchar a Jesús y seguir a Jesús. Hermanos, hermanas, niños, niñitas, el miedo apaga nuestra mente para no entender a Jesús. Igual que te pasaba en el examen. A medio examen te entra el miedo y el miedo apaga tu cerebro y ya no das una. Ya no puedes resolver ni el trinomio cuadrado perfecto, así se llamaba. Bueno, ese ya no lo puedes ni resolver, ese ya no puedes despejar ni la incógnita. El miedo cierra nuestros oídos para no escuchar lo que Jesús nos dice. Es cuando el sermón deja de tener sentido para ti. No oyes la voz de Jesús, pero es por miedo. El miedo hace que desviemos la mirada hacia espejismos. En vez de estar siguiendo a Jesús, dice el Salmo 23 que la oveja ve a Jesús, ve a su buen pastor y descansa aliviada, aunque oiga rumores, aunque oiga cosas feas. Pero a nosotros nos está pasando al revés. El miedo hace que desviemos nuestra mirada hacia ese espejismo. Es que allá dicen que todo va a estar bien. Es que allá dicen que todo se va a componer. Es que allá dicen que esto, que el otro. Cuidado, el miedo nos puede hacer que empecemos a perseguir espejismos. Qué interesante que estamos comenzando este 2021 con un fuerte e insistente llamado acerca del miedo. Porque evidentemente, te lo digo con toda claridad, evidentemente lo que vamos a enfrentar en las próximas semanas, iba a decir en los próximos meses, pero no, en las próximas semanas lo que vamos a enfrentar es miedo. Mucha gente va a tener miedo, incertidumbre, y tú no te debes dejar envolver ni en el miedo ni en la incertidumbre. Ten cuidado. Jesús les habla con claridad a sus discípulos, al grupo más íntimo, para que ellos a su vez le expliquen a todos los demás. No crean que Jesús le explicó a los 12 porque no quería que los demás supieran. No, se los explicó a ellos para que con toda claridad lo entendieran y luego ellos lo pudieran explicar a los demás. Ese es el método de Jesús. ¿Y por qué Jesús no se los explica a todos juntos? Pues se le pregunta a Jesús cuando lleguemos a las bodas del Cordero. O sea, ¿tú quieres que Jesús actúe de acuerdo a tus criterios porque tú crees que sabes hacer las cosas mejor que Jesús? Así es como Jesús lo deseó hacer. Que para el caso es lo mismo, porque, fíjate, pero cuando tenemos miedo, nada entendemos. Y por tanto, nada explicamos. ¿O no? Cuando tú entiendes algo y no tienes miedo, lo explicas con toda claridad. Oye, es que no entiendo esto del álgebra. A ver, yo te explico. Mira, esto es así y así y así. ¿Por qué? Porque lo entiendes bien y no tienes miedo. No, y el otro, oye, ¿y cómo sabes que está bien? Ah, pues yo sé que eso así es. ¿A poco no? Cuando le estás explicando a alguien, cuando estás explicando algo a alguien y todavía te pregunta, oye, ¿tú estás seguro? Claro que estoy seguro, pues mira. Pero cuando no estás seguro, cuando tienes miedo, no explicas nada. Jesús les da el itinerario de su actividad en Jerusalén, con la certeza de que se va a levantar de entre los muertos. Fíjate la seguridad con la que lo dijo Jesús. Al tercer día me voy a levantar. Suficiente información para que ellos estén tranquilos, para que no tengan miedo. Otra vez, lo que Jesús nos dice es para que no tengamos miedo, para que no se aterren, para que dejen que acontezca lo que tiene que suceder. ¿Escuchaste bien? Deja que acontezca lo que tiene que suceder. Suéltalo. Va a pasar lo que tiene que pasar. Va a suceder lo que va a suceder.
Aunque hagan veladas de oración, aunque proclamen ayunos, aunque hagan lo que hagan, va a suceder lo que tiene que suceder. Se pasaron todo el 2020 en oración y ayuno. Algunos cristianos ya bajaron de peso de tantos ayunos y ¿a poco cambió la situación? ¿A poco mejoró? Y aunque nada entiendan de los eventos, o sea, aunque no entiendan por qué arrestan a Jesús, por qué lo humillan, por qué lo crucifican, todo eso, ellos puedan confiar en lo que Jesús les dijo. Eso es lo único que importaba, que confiaran en que Jesús nos dijo que al tercer día iba a levantarse. Igual sucede el día de hoy. Pongan atención, igual sucede el día de hoy. Jesús nos está dando instrucciones claras. Nos habla en cada predicación y en cada enseñanza, porque quiere que estemos tranquilos. Eso es lo que Él quiere. Jesús quiere que ahora, en este tiempo, en esta etapa histórica que nos está tocando vivir, tú y yo estemos tranquilos y que confiemos, que descansemos en sus promesas. Y acabamos de terminar las predicaciones proféticas del libro del profeta Nahum, profeta y poeta. Y terminó las predicaciones hablándonos de poner una choza encima de los escombros de Nínive o de los escombros de lo que sea. El mensaje es claro. Aún sobre los escombros de lo que sea, nosotros podremos celebrar. Y les dije que eso de poner una choza y amarrarla con tus propias manos y todo, era una referencia directa a la fiesta de las chozas o de las cabañas que se celebra por allá de septiembre, octubre. Vamos a celebrar, y lo vamos a celebrar, y celebran la provisión divina. Es una fiesta que celebra la provisión divina en medio del desierto. En medio del desierto el pueblo de Dios tuvo provisión, protección y presencia divina. Y esa es la promesa que tenemos para este año. Sin importar la circunstancia, nosotros vamos a poder durante este año celebrar la provisión, la protección, pero sobre todo la presencia divina. Y estemos atentos a su voluntad. Pero para eso tenemos que abandonar el miedo y aceptar que estábamos equivocados. Ay, eso dolió, pastor. Ni modo, hay que aceptar que estábamos equivocados. Tenemos que aprender a escucharlo a Él, a Jesús, y sobre todo confiar en Jesús. Como un niño pequeño confía en mami y en papi. Y un niño pequeño puede sentir miedo, pero corre a los brazos de mami y de papi. Y un niño pequeño puede tener ganas de llorar, pero corre a los brazos de mamá para que la cargue y la consuele. Nosotros podemos llegar a sentir miedo y ganas de llorar, pero tenemos que refugiarnos en Jesús. Por eso es importante la comunión con Él. Así que acerquémonos confiadamente a los brazos de nuestro amado papito con gozo. Acerquémonos a los brazos de nuestro amado papito con gozo. Así sea. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura del cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar podamos para vida en plenitud las instrucciones divinas, y acompañados de esos celestiales y tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Amado papito, en el horizonte se puede vislumbrar incertidumbre y miedo. Nosotros nos refugiamos bajo las alas
de tu amor, para que tú nos brindes consuelo y consejo. Cúbrenos con tus alas. Déjanos escuchar tu dulce voz. Permítenos entender con claridad tus instrucciones de vida. Llénanos de esa paz divina que erradique por completo el miedo que pudiera embargarnos. Si estamos lejos de ti, que tu brazo poderoso nos alcance en donde estamos y nos tome con cuerdas de amor, nos atraigas hacia ti. Si estamos cerca de ti, que nada ni nadie nos distraiga y nos aleje de conversar contigo. Y permítenos así continuar nuestro peregrinar confiadamente. Y permítenos armar nuestra choza y celebrar la provisión, la protección y la presencia tuyas en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Nuevo mes que enfrentamos con optimismo, con esperanza, en Cristo Jesús. Amén. Shaddai Raham.